Bueno, anoche pudimos conversar con el premier Salvador del Solar y repitió una y otra vez que la intención con el caso de la licencia de Tía María era, ni siquiera creo llegó a pronunciar mucho el término diálogo. Primero, ¿no?, insistió en la necesidad de escuchar a todas las partes. Es una suerte de hiperventilación, ¿no?, la que propone el premier de manera muy, además, calmada. Lo ha repetido hoy, ¿no?, en sus actividades públicas, en los momentos en que ha declarado, y ha sido, digamos, muy abierto, me parece a mí, a la hora de establecer que el Estado prácticamente estaba obligado a dar una licencia, ¿no?, en un caso como el de Tía María, ya que el administrado, es decir, la empresa Southern Cooper, la concesionaria pues del proyecto, ha cumplido con todos los requisitos legales. Sin embargo, aclaró una vez más que el compromiso es no iniciar la construcción ni siquiera del proyecto mientras no se obtenga la licencia social. Bueno, si no se obtiene, o habrá que ver qué es lo que definirá para que esa licencia social sea efectivamente expedida. Eso está todavía por verse, pero el tema evidentemente llega a tal grado de controversia que el gobernador de Arequipa se ha pronunciado tajantemente en contra, ¿no?, una vez más, pero el vicegobernador no, tiene una posición absolutamente contraria, se ha pronunciado a favor del proyecto. Entonces, para entender, como les decía anoche, tuvimos esta conversación en la cual el presidente del Consejo de Ministros insistió en que la estrategia, si es que hay alguna, va a ser primero escuchar insistentemente a todas las partes. Él señaló que los alcaldes de Islay no habían querido diálogo y por eso él hasta este momento no había acudido pues hasta Arequipa para poder hablar del tema. Entonces vamos a ir tratando de entender cuáles son las posiciones. Hemos invitado esta noche a Diego Uceda, que es político conocido, ha tenido un paso por la política, pero también ha sido consultor, en este caso independiente, del proyecto Tía María y creo yo conoce el tema al dedillo. Yo creo que nos va a ayudar a entender esta noche la situación. Diego, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Enrique, a tus órdenes. ¿Cómo observa entonces las reacciones iniciales? ¿Cuáles son las partes, de alguna manera? ¿Cómo tenemos que entender la conflictividad en torno a Tía María y si va a ser posible, desde su experiencia, finalmente poder sacar adelante este proyecto? Bueno, para comenzar, yo creo que es un gran paso que ha dado el gobierno en otorgar la licencia de construcción de Tía María, y creo que inclusive me atrevería a decirte que ha demorado. Hace un año ya tenía la Tía María todas las condiciones como para que se otorgue la licencia de construcción. Y la reacción por parte del gobernador regional... Pero perdón, ahí para un paréntesis, poco ayudaron las relaciones públicas de la empresa, ¿no? Hubo intervenciones realmente desafortunadas de representantes de la empresa. Desgraciadamente, a veces las cosas no salen como uno quisiera. Yo le puedo decir en lo que respecta a mi intervención y a lo que he visto dentro de los últimos 2 años. Tía María era una mala palabra. Acuérdate, Enrique, que el 2011 tuvo un fracaso, tuvo un segundo fracaso el 2015, pero el 2017, cuando con un equipo nuevo, Southern Peru Copper Corporation decidió por tercera vez iniciar esto para lograr la puesta en marcha, se vino haciendo un trabajo silencioso, muy responsable, muy bien hecho, tanto en la población del Valle del Tambo, en la zona, como un trabajo también en Lima de resocialización, de conversar con líderes de opinión, con periodistas, con parlamentarios, de tal manera de que lo que hemos visto ahora con las reacciones del gobernador, de algunos alcaldes de la zona, era lo que se esperaba. Ahora, no me llama la atención en lo personal, pero esta gente evidentemente conocía muy de cerca, hace muchísimo tiempo, todos los avances que Southern había hecho, que se habían levantado las 14 observaciones que hizo la entidad de medio ambiente, todo el trabajo que se ha venido haciendo con la gente de la zona, de tal manera de que esto es un tema político. La reacción del señor gobernador regional de Arequipa es una reacción realmente política. ¿Pero política qué quiere decir?
Cuando él dice manan. Así cuando dice manan. ¿No? Al proyecto, o sea, de ninguna manera al proyecto tía María. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando decimos es política, ¿es porque realmente hay razones de fondo para temerle al proyecto o en su perspectiva de ninguna manera habría que temerle a Enrique, todos sabemos a qué lado juega tanto el señor gobernador regional, y juega de la mano con Aduiri de Puno, juega de la mano con Vladimir Cerrón de Junín. Sí, con la bancada parlamentaria aquí en la izquierda, en Lima. Con la bancada de izquierda, las dos bancadas de izquierda. Las dos bancadas de izquierda, pero lo que pasa es que a mí me llama la atención poderosamente. Yo pensaba que la bancada de izquierda, con Marisa Glave, con Indira Wilca, tenían una visión política más moderna. Ir en contra de un proyecto que va a dar 4.500 puestos de trabajo directo, más de 5.000 puestos de trabajo indirecto, que cuesta 1.400 millones de dólares, que va a dar un canon minero espectacular para Arequipa. Vamos, si más adelante sale mi Chiquillay, vamos a ser los primeros productores de cobre del mundo. Oponerse a eso, la izquierda quiere volver a la época del guano y el salitre. A mí me llama poderosamente. Ahora, ya sobre que se está discutiendo en realidad poco, porque las reacciones son tan, en algunos casos, intensas, que no se está llegando digamos, de qué estamos hablando acá. El tema del agua siempre fue, digamos, la principal prevención, ¿no? En el caso de tía María. Ahora lo que sabemos es que ya ellos optan por una planta desalinizadora que sacaría agua del mar, ¿no? Y que garantizaría pues a los agricultores del Tambo que de ninguna manera se va a utilizar el agua que ellos consumen. ¿Para cuándo estaría lista una planta con estas características desde el momento en que ya se inicia el proyecto? Yo le explico, Enrique, y esto se sabe hace más de 2 años. Para comenzar, el agua del río Tambo es un agua pesada de por sí, porque está en una zona volcánica, ¿ya? Y la planta desalinizadora estaría en 2 años y se sabe, hace más de 1 año y medio, 2 años, que toda la población de la zona sabe que va a haber una planta desalinizadora de agua de mar. Sabe que que no van a haber camiones, va a haber polvo porque va a haber un tren. Quieren engañar. No va a haber polvo. No va a haber polvo. O sea, no vamos a tener la discusión de las bambas. De ninguna tiene ahora manera. Que la gente se sintió, creo, con justicia engañada, porque les prometiste un mineroducto en un momento y de ahí, bueno, ahora lo que tenemos son camiones que de alguna manera incluso no dan la excusa para protestar a lo largo de todo el corredor minero, porque efectivamente hay pues polvo, ¿no? Así es. Acá no, acá va a haber un tema de ferrocarril, de tren, ¿cómo es la Mira, Enrique, idea? Con el presidente de las bambas y con la forma tan tosuda con que OEFA y las entidades de medio ambiente nos vigila, es imposible incumplir. Con la cantidad de información que tenemos, es imposible mentirle al pueblo. De tal manera que tía María debió salir, repito, hace 2 años, es un proyecto limpio y la verdad es que ahora me acabo de enterar que van a interpelar al ministro de Energía y Minas. Yo lo hubiera interpelado hace 1 año por demorón y por inepto, porque este proyecto debió salir hace 1 año. Ojalá que el señor rinda cuentas y diga por qué se ha demorado tanto. Bueno, pues evidentemente lo van a interpelar no por demorón, sino por dar la licencia de construcción. Es decir, es un tema políticamente complicado, de todas maneras. Complicado, ¿no? pero por demoroncito merece. Ahora, pero claro, precisamente por lo contrario que les hubiera gustado que se demoren más a los que quieren interpelarlo. Pero, a ver, está el tema de la planta desalinizadora, está el tema del polvo y está el tema de la característica de la mina. El tema de que sea de tajo abierto también genera prevenciones. ¿A cuánto va a estar la mina, digamos, de toda la zona agrícola? A 2 kilómetros de 800 metros, a 2.800 metros del valle. Ajá, o sea, casi 3 kilómetros. Así es. Lo que pasa es que están diciendo que va a estar a 800 metros, que va a estar a 300 metros. Ahora el gobernador del regional de Arequipa ha perdido la memoria. Él sabe perfectamente todo. Es más, maneja los números porque cuando era candidato se sabía de memoria todo el tema de tía María. Lo que pasa es que parece que la gloria de ser gobernador lo ha vuelto medio amnésico. Pero lo cierto es que, bueno, Arequipa... Pero siempre se opuso. Pero Arequipa convive con Cerro Verde.
8 de las 14 minas más grandes del mundo están pegadas a ciudades. Nosotros acá nomás, al frente de Asia, tenemos una mina de Tajo Abierto. Y cada día la tecnología ha ido mejorando. Ahora, el otro punto, entonces, la oposición, entonces, porque yo sé que la minera ha hecho un trabajo efectivamente de socialización del tema en el último par de años, ¿no? La oposición de los agricultores, ¿dónde está concentrada? ¿Qué tan seria es? ¿Qué tan imposible en este caso, para la perspectiva de la mina, de vencer sería? Sí, yo te explico porque obviamente se han presentado inclusive encuestas, todo está documentado. Hay un tema que la gente no sabe. La población de la zona, de Islay, Cocachacra, Punta de Bombón, etcétera, de Maldivia, no son gente de extrema pobreza. Son agricultores. Arroceros sobre todo. Son arroceros, son paperos, son cebolleros, son gente que tiene ganadería, gente que no quiere que sus hijos sean agricultores, gente que tiene hijos estudiando en la universidad en Lima, en Arequipa, quieren que sus hijos sean abogados, médicos, ingenieros. Por ejemplo, hubo una marcha ayer en un distrito que tiene 25.000 habitantes. ¿Cuántos eran los marchantes? 150. Todos con las banderitas verdes compradas en la misma tienda, porque eran igualitas, y a 2 metros uno del otro. ¿Quién los patrocina? Bueno, ¿Quién los financia? eso habría que preguntarle al presidente regional y a algunas ONG antimineras. Debo decirte que cuando se retomó el tema del tema Tía María el año 2017, las marchas eran de 1.500 a 2.500 personas. O sea, en su perspectiva sí ha habido una mejoría en términos de la socialización. Sustancialmente. Yo creo que, es más, de 10 personas, 7 trabajarían en la mina. De tal manera de que... Pero reitero... La mina daría una cantidad de empleo importante, como siempre ocurre con las minas cuando hay la construcción del proyecto. El 90% de la gente de la población de las zonas trabajaría ahí. Además, recuerda que... Pero también podría ocurrir lo que también ocurre siempre, que cuando se termina el proyecto, pues obviamente la cantidad de mano de obra se reduce drásticamente. Yo creo... ¿Cómo Tía María ha pensado también en ese periodo de transición? Porque eso siempre pasa, ¿no? Mira, yo creo, Enrique, que con las experiencias nefastas que han habido en Cajamarca, no se van a repetir. Ya no se tropieza con la misma piedra. Saure Perú Corporate Corporation es una empresa seria. Te pongo un ejemplo. Ha apostado por el país. En febrero del año pasado apostó por Michiquillay. Se trata de invertir $2.000 millones. De tal manera que es una apuesta por el desarrollo del país. El presidente de la región Arequipa no es el dueño del Perú. El dueño del Perú somos todos los peruanos. Y todos los peruanos de bien que queremos un desarrollo económico de avanzada y para hacer del Perú un país moderno. Estamos con Diego Uceda, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracas. Vamos rápidamente a darle la bienvenida a la congresista Tania Pariona de Nuevo Perú. Buenas noches, congresista, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Me imagino que usted tiene una opinión muy distinta a la de Diego Uceda, con quien acabamos de conversar sobre el tema Tía María. Él ha afirmado que al ministro Ismodes lo deben interpelar, pero por demorón inepto, que este permiso debió darse hace incluso un año. ¿Cuál es la posición de su bancada? Sí, muy buenas noches, Buenas noches, Enrique, gracias por estar con saludando nosotros. a toda la población que nos escucha. En Arequipa, el proyecto Tía María, nosotros como bancada, en primer lugar, respaldamos la posición de la población del Valle del Tambo. No se trata aquí de un proyecto que vaya a beneficiar absolutamente a toda la población de esta parte del país, como además no ha ocurrido en otros proyectos, digamos, de gran envergadura, y podemos comprobarlo yendo a los territorios donde hay empresas mineras extrayendo recursos, y lo que vemos es que son las zonas de extrema pobreza. Pero en este caso particular se trata de un proyecto minero que estaría en realidad afectando e impactando con una actividad que de eso depende del empleo y también la vida de los pobladores. Puntualmente, ¿cómo afecta? Porque cuando uno habla precisamente con los representantes o gente cercana a la empresa, como el señor Uceda,
te dan una versión muy distinta, es decir, la planta desalinizadora, el tema de que no va a haber polvo, que la mina está a casi 3 kilómetros del punto, en fin, que hay proyectos para beneficiar, que hay experiencias en el mundo que demuestran que la minería puede convivir sin ningún problema con la agricultura. ¿En qué, digamos, en qué perspectiva puntualmente afectaría a la población para entender esta dos cosas, Enrique. Sí. La primera es que no se trata de una empresa, en este caso la Southern Peru Copper Corporation. Ajá. Es una de las empresas que tiene antecedentes nefastos en nuestro país. La Southern ha operado en otros territorios como en Tacna. ¿Cuál es el estado ambiental en la que ha dejado esas zonas? No estamos hablando de una empresa que tenga un récord, ¿no?, de responsabilidad ambiental, ni mucho menos social. Es una empresa con antecedentes totalmente nefastos y que no nos da la garantía, y menos un gobierno como la del señor Vizcarra, que le da la carta blanca nuevamente para desmantelar un territorio, un espacio geográfico que está prácticamente, digamos, en una característica de desarrollo agrícola. ¿Y en qué manera estaría afectando? De acuerdo a lo que los pobladores también lo han mencionado, también técnicos, abogados y especialistas sobre el tema del agua. El agua, como sabemos, Enrique, en muchos de los territorios donde hay empresas mineras, es el recurso que más afectado está. Tienes déficit hídrico, porque no hay una medida, por ejemplo, para ver cómo se garantiza que las reservas de agua efectivamente abastezcan a la agricultura. Te voy a poner un ejemplo. Si van a usar el agua del mar. Bueno, sí, puede ser esa, porque van a desalinizar, pero en este caso también va a afectar, por supuesto, a las fuentes principales de agua. O sea, la salinización no es algo que necesariamente vaya a garantizar todo. Y yo quiero ponerte un ejemplo porque yo he recorrido zonas mineras, por lo menos en el sur de Ayacucho, en Chaviña, en Zancos, en la zona de Taca, Canaria, donde hay una minera más de 60 años operando. El mayor consumo del recurso hídrico lo tiene la minera. La población prácticamente consume lo que queda, lo que sobra. La gente hoy no tiene una agricultura siquiera de sobrevivencia. Prácticamente han puesto en servicio de campamento a la minera en la zona de Taca. Hoy la población, siendo los pobladores anteriores, por supuesto, a la empresa en esa zona, Enrique, parecen empleados todos de la empresa y careciendo de servicios básicos elementales. Puedo decir incluso agua potable, saneamiento básico, agua para el riego y más para el consumo porque ni siquiera es tratada, mucho menos segura. Es un tema... Esa es una realidad que no solo ocurre en el sur de Pero en todas entonces, partes en también. resumen, Nuevo Perú se opone a la gran minería. No, nosotros no somos de una posición necesariamente tajante, no a la minería y no, pero lo que sí decimos es que no pues a una minería irresponsable como la que tenemos y lamentablemente en nuestro país ninguna empresa minera de esas grandazas que además tienen beneficios en nuestro país, que además tienen una exoneración tributaria. ¿Cuántos miles y millones le deben al país, Enrique, y que nunca terminamos de cobrarles? Ese tipo de empresas que operan además con un conjunto de marcos legales que han hecho que la verdad tengan el pase libre y así contaminen, siguen teniendo licencias de operar. La verdad, a mí me parece que no solo atenta contra nuestra soberanía como peruanos, como país, sino también contra nuestra propia vida. Eso es, digamos, desde mi conocimiento. Bien. Desde las realidades, pero yo entiendo que en el proyecto Tía María hay más elementos que podrían muy bien sustentar que este proyecto no va. Y a mí lo que me preocupa es que teniendo hoy la posibilidad de que el gobierno dialogue, porque reiteradas veces la población ha pedido un diálogo con el señor Vizcarra. El señor del Solar dice que los alcaldes de Islay no han querido dialogar. Y no ha habido un mecanismo de diálogo. Bueno, en realidad tendríamos en todo caso que invocar a ambas partes, tanto al Ejecutivo como a los pobladores de la zona, a establecer un mecanismo de diálogo, porque no podemos seguir apagando los conflictos, mucho menos tomando decisiones arbitrarias sin tomar en cuenta la voz. Del Solar señala que estaba prácticamente el Estado obligado por ley a dar la licencia de construcción porque se habían absuelto todas las observaciones. Bueno, y que ellos ahora obligados por la CONFIEP, porque la CONFIEP ha puesto como uno de los proyectos emblemáticos de gran envergadura. Agrario, que la verdad si es que no tampoco les gusta, pero ahorita no vamos a tener el tiempo.
El ministro Ismodes, ¿ya está definida la fecha de la interpelación? ¿Recién se va a dar el pedido? ¿Esto tiene que pasar por una votación todavía? Bueno, ¿no? el día de hoy se ha cursado una primera moción de interpelación por parte de la bancada del Frente Amplio, a la que han suscrito varios congresistas también de nuestra bancada. Nosotros, como Nuevo Perú, estamos igualmente reiterando esta moción de interpelación con un pliego de preguntas muy concretas que justamente tiene que ver con el otorgamiento de esta licencia a espaldas de la gente. Perfecto. Nuevamente, si no hubo diálogo y el señor Solar dice que sí, efectivamente, están obligados, esto constata y demuestra que están obligados por la CONFIEP, que lo único que les interesa a ellos es garantizar los intereses económicos que tienen los grandazos en el país. Bueno, duró poco el romance, no el romance, digamos, el acercamiento de la izquierda con el gobierno por el tema de la reforma La verdad política. es que aquí no se trata de un acercamiento y que siempre tengamos que coincidir en todo. Y nosotros, por lo menos en la política económica, creemos que esta política extractivista y solamente esa, en donde el Perú se confía y no está pensando en proyectar a una economía sostenible, a una agricultura que a voces piden los territorios al interior del país, que sea el sector en donde se invierta más, y la verdad es que está haciendo caso omiso. Bien. Nos quedan 2 minutos y yo quiero pedirle, en realidad, quiero pedirle a usted que nos interprete lo que ha pasado hoy en el Congreso, porque incluso uno que intenta mantenerse al día ya se va perdiendo. Hemos visto ahora, bueno, una pelea muy dura, también un conflicto muy duro entre el señor Becerril y el señor Arana, que le ha mostrado unos grilletes. Hemos visto, en fin, varios, encontrones, ¿no?, entre parlamentarios. ¿Está avanzando la reforma política en medio de todos estos codazos, ¿no?, y puñetazos retóricos, o la cosa se está complicando? Sí, bueno, Enrique, yo en realidad prefiero no centrarme en el show que hacen y en ya pareciera un circo ahí el Congreso. Temporada de circo, realmente temporada de circo. Eso es decepcionante, es hasta indignante estar allí y tener que presenciar esas escenas. Pero en parte hoy se ha votado una primera reforma no constitucional, más bien de la ley de partidos políticos, referido a la inscripción de partidos. ¿Esto en el Pleno? En el Pleno. O sea, ya pasó. Ya pasó. En concreto, se reduce la valla. En este caso ya no es de firmas, sino de militantes empadronados. Eso lo cual nos parece bien, porque se trata de demostrar que hay partidos sólidos con integrantes que hacen una militancia partidaria y no pues la recolección de firmas, falsificaciones y el que tiene platita consigue las firmas. Eso queda clarísimo. Ha quedado pendiente la votación para el caso de los candidatos que puedan, por ejemplo, tener algún tipo de sentencias. Los requisitos mínimos para ser candidato a ser autoridades, eso quedó pendiente porque se trata de una reforma constitucional. Hay que esperar al próximo pleno para que esto sea sometido. Yo quisiera aprovechar rápidamente para terminar. Dentro de este marco de la reforma política, Enrique, han hecho una omisión y el Ejecutivo no ha sido, digamos, en ese sentido integral, de visión integral respecto a la reforma política cuando se excluye la participación de los pueblos indígenas. En el proyecto de ley que el Ejecutivo presenta, haciendo énfasis a la paridad y la alternancia, en uno de los articulados hay 2 párrafos muy concretos que refieren al agregado de escaños, 2 para peruanos en el exterior y 1 para los indígenas. Un indígena en el Parlamento, siendo los pueblos indígenas hoy aproximadamente 6 millones en nuestro país, realmente nos parece totalmente discriminatorio. Hemos presentado ya un proyecto de ley en conjunto con las organizaciones indígenas y sociedad civil para que esos escaños aumenten de acuerdo a los resultados del censo de población del 2017. Un principio de representatividad elemental. Gracias. Así es, y vamos a seguir dando la pelea, Enrique, porque la verdad eso nos parece totalmente incoherente con la realidad y la diversidad cultural de nuestro país. El Congreso es representar al pueblo. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último a Caracas. Hemos tenido 2 posiciones que ilustran suficientemente el grado de controversia de un proyecto como el de Tía María. Yo creo que el debate va a seguir y el diálogo, evidentemente, pues también tiene que seguir. Continúen ustedes con Lucho Trizano, la programación deportiva. Nos vemos mañana en Cara a Cara. Buenas noches.